Hola, hola, a ver, un segundito, volumen, ¿cómo estamos? Hola, 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 creo que está bien. Hey, ¿qué más, Juan Diego? Qué bueno volverlo a escuchar. ¿Qué más, Esteban? ¿Cómo vamos? Estamos en plena Semana Santa que no es festivo en Italia. Sorprendentemente, el lunes es festivo, pero ni hoy ni mañana, ni hoy Jueves Santo, ni mañana Viernes Santo son festivos. Entonces estamos aquí trabajando. Sí, creo que en Alemania tampoco, creo que solo el lunes, de hecho. Sí, el lunes y el viernes en algunas provincias. Pero no, la física no para y siguen saliendo resultados de física y de astronomía. Imagínese, Esteban, que estuve en una reunión la semana pasada en Niza, en el sur de Francia. Fue la primera reunión presencial que he tenido como en 2 años casi. Pues por fuera, gente por fuera de mi colaboración y como de mi instituto. Uf, se tuvo que haber sentido bien, ¿no? Pues fue muy extraño, porque si éramos como 120 astrónomos otra vez reunidos. Es muy emocionante volver a charlar, porque hay conversaciones que uno no puede tener por Zoom, ¿no? Nada reemplaza encontrarse a alguien en un corredor y diciendo, oiga, me gustó su charla, tal cosa, Total. me explica. No, eso sí estuvo una maravilla. Entonces estamos también celebrando que estamos poco a poco volviendo a la normalidad en ese sentido. Qué bueno, qué bueno. No, me alegra, me alegra. Entonces, ¿qué más pasó en Niza? Una de las charlas la dio Reinhard Genzel, que es el ganador del premio Nobel el año pasado por el descubrimiento del agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, en compañía con Andrea Ghez. Ah, Ellos hicieron ese descubrimiento y dio una de las charlas. Y pues habló de uno de los temas más pues críticos en el momento. Pues siempre hay temas críticos, ¿no? O sea, la astronomía debe ser por los tiempos que corren, pero cuando habla de un problema crítico, o sea, simplemente es que no entendemos lo que está sucediendo, no significa que nos vamos sí, además usted estaba criticando eso, ¿no? De la prensa, como el mundo ha cambiado con esta noticia y usted como, oiga, no, pues sí, sí, verdad, por cada nuevo descubrimiento el mundo cambia, estaría, nada, 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 nada nos va a cambiar. Uy, pero en un segundo de lucidez yo dije, a mí me cambió el mundo cuando me enteré cómo se hacía la morcilla. Para bien o para mal. Creo que no sé, pues por lo menos me cambió el mundo. Pero sí, creo que la forma en que se reportan las noticias de ciencia muchas veces crean como esa figura retórica del espantapájaros o del hombre de paja, que es como, uy, acaba de destruirse una teoría que usted no sabía ni siquiera que importaba. Entonces se crea como esos argumentos un poco circulares, sin explicarle a uno, bueno, ¿y por qué fue que se hicieron eso? Y entonces Sí, total. es como un punto de desconexión científico, como cuando a usted le dicen, ¡Wow! Einstein tenía razón otra vez. O esto es un descubrimiento que le va a cambiar la visión del mundo. Sí, posiblemente en muchos años y hay que madurarse, pero tenemos que aprender a titular y tenemos que aprender como a medir cada uno de los descubrimientos por su justa causa. Hay muchas cosas que son absolutamente fascinantes. El hecho que veamos cosas que están tan lejos, descubrimos cosas que están tan pequeñas, comprobamos que las leyes de la naturaleza se cumplen en Sí. condiciones muy diversas. O sea, es fascinante. A lo mejor hay, No es lo que usted dice con la morcilla, o sea, cualquier cosa puede ser un cambio de mundo si uno la pichea bien, si uno transmite esa emoción. Pues Reinhard Genzel, él habló de uno de los problemas que tenemos entendiendo el universo, y es la historia de la formación de estrellas y de formación de galaxias pues en el tiempo cósmico. Él dio una charla sobre la historia del gas en las galaxias. Entonces, para acordarnos, las galaxias son pues esas agrupaciones de estrellas como en la que vivimos nosotros. Nosotros vivimos en una galaxia que tiene unos cientos de miles de estrellas. Y esas agrupaciones existen en distintos lugares del universo. Hay algunas que están muy cerquita, como Andrómeda. Hay algunas que están más lejos. Hay algunas que están tan lejos que corresponden a cuando el universo tenía la mitad de la edad que tiene ahora o incluso menos. Y el chiste, parte de explicar cómo es que usted y yo estamos aquí charlando de ciencia hoy, es explicar cómo ese gas se condensó para formar estrellas, y esas estrellas formaron elementos más pesados en su interior, luego estallaron en supernovas, liberaron esos elementos y luego esos elementos volvieron a reciclarse. Y cuántas generaciones de estrellas tuvieron que pasar para que, no sé, tengamos por ejemplo las abundancias de elementos que tenemos aquí en la Tierra o en el sistema solar. Entonces la charla fue sobre eso, sobre cómo entendemos la historia del gas, o en términos como de cóctel, los bariones, que es la forma en que llamamos a la materia que no es materia oscura, sino de toda la vida, la de la tabla periódica. Dio una charla sobre eso y es una maravilla porque es un tema
que es difícil titular, así como en ese encontramos, no sé, las 14 canciones más famosas del Puma, o los 17 bailes más famosos de Chayanne, o la estrella más lejana jamás vista. Es más jodido titular con ese dilema de qué es lo que está haciendo el gas, pero pues es reconstruir nuestra historia en el universo, y está hecha pues de esos pequeños descubrimientos, la estrella más lejana, la galaxia más lejana, pero en últimas pues no es que nosotros los astrónomos vivamos de romper récords, sino de construir una historia con la escasa información que nos da el firmamento. Bueno, pues tuvo que haber sido emocionante la persona que encontró esa estrella, de decir como, uy, esto es lo más viejo que jamás hemos detectado hasta ahora, ¿no? Como que... Entonces ya estamos entrando... Yo creo que tuvo que haber sentido como una... Ya estamos entrando en el tema que yo quería tratar hoy, Esteban, y es este descubrimiento de Earendel, la estrella más lejana jamás observada. Si lo pescaron los titulares, ¿cuál fue el titular que más le gustó? Pues yo no me acuerdo muy bien, pero sí, había mucho como de cambió nuestra visión del universo, revolución, es como... Me gustó mucho cómo lo tuitea la cuenta del Hubble, me pareció chévere, como sencillo pero con emoción, como batimos récord, algo así. Sí, es cierto. Entonces, los oyentes a lo mejor no han escuchado esta noticia, entonces te los voy a echar de nuevo. Y Esteban, usted que estuvo ahí al pie del cubrimiento, me cuenta si me... Pues tampoco, así que me diga al pie bruto. Bueno, resulta que el pasado 31 de marzo, entre todas las noticias tan difíciles que estamos viviendo, no solamente en la actualidad en Colombia, sino también aquí en Europa, apareció un anuncio que el Hubble había hecho un descubrimiento sin precedentes. Esa fue la noticia que comenzó a rodar. Muchas de las personas que trabajan en astronomía en Colombia comenzaron a darle un poco de difusión a esto, y entonces el 31 se hizo una rueda de prensa que lo que hizo fue anunciar que se había observado la estrella más distante jamás observada. Entonces... Y además ahí creo que es bueno mencionar como que escuchar que el Hubble sigue haciendo descubrimientos pues tan importantes después de ¿cuántos? 30 años. Para mí esto es como, wow, ese man no para, o sea... si usted tiene un carro del modelo de Hubble, ya no se lo aceptan en el taller. Sí, no, total, es como, no, me llevó hasta la tienda, y uno ya agradecidísimo que el carro haya prendido, ¿no? Lo que pasa es que también hay algo como de necesidad de marketing de los nuevos telescopios espaciales, ¿no? Entonces el JWST, pues obviamente, cuando usted hace una inversión de ese tipo, pues usted espera que ese sí que le revolucione la forma en que ve el mundo, con un montón de descubrimientos, pero no significa que los telescopios que venían antes estén en desuso, sí, o que no se puedan hacer descubrimientos tan tremendos como este. Entonces... No, y creo que eso es clave, como que, pues, que el Hubble no se pierde, ¿no? Como que el James Webb no saca el Hubble de su lugar y no es un reemplazo. Yo creo que mucha gente a veces piensa que es un reemplazo. Como sale este nuevo, sale el viejo. Sobre todo porque estos no son carros ni hornos microondas, sino son prototipos únicos de instrumentos de observación muy, muy complejos, que realmente son casi que repetibles. Sí, o sea, incluso total, repetir un Hubble sería muy difícil, porque es una pregunta que me han hecho varias veces. ¿Por qué el reemplazo del Hubble no es otro Hubble? Obviamente porque queremos empujar la tecnología, pero también queremos hacer algo distinto, algo que explote las capacidades científicas que hemos desarrollado desde la época del Hubble. Pero no significa que el Hubble lo vamos a dejar a un lado, sobre todo cuando tiene instrumentos que todavía están funcionando. Entonces, ¿por qué es interesante que se observe una estrella tan lejana? Imagínense que la luz de esa estrella viene desde una distancia muy larga, tanta que a esa estrella le tomó 12.8 miles de millones de años llegar a nosotros. Wow, 12.8. Ese fue uno de los debates que hay de cuál es la distancia que hay, porque la distancia en realidad de esa estrella son casi 30 miles de millones de años. Y para poner un poquito de perspectiva, o sea, la luz le tardó 12.8 mil millones de años, y eso más o menos como en el calendario del universo, ¿a qué viene siendo? El universo tiene 14 mil millones de años. Esa es la edad del universo. La Tierra tiene como 4.5 mil millones de años, más o menos. Exactamente. Entonces, bueno, yo digo 14 porque pues estoy acostumbrado a redondear, y es un número más fácil, pero tiene 13.8 miles de millones de años. Esta luz, esta estrella, pues proviene de un
de cuando el universo tenía 1.000 millones de años de edad. Como el universo se está expandiendo, eso no significa que uno pueda pues transformar ese tiempo que le tomó a la luz en alcanzarnos directamente en una distancia, pero bueno, es porque el universo se está expandiendo. Pero entonces, ¿por qué es complicado ver una estrella tan lejana? O sea, pensemos en las estrellas más cercanas que tenemos nosotros. El Sol, que está a 8 minutos luz. Alfa Centauro está a 4 años luz. O sea, la luz le toma 4 años luz. 4 años en llegar. Resulta que cuando un objeto está emitiendo luz, la cantidad de luz que nosotros percibimos o cualquier observador percibe disminuye con la distancia al cuadrado. Es decir, cuando usted está a 1 metro de una lámpara, usted ve la luz pues 1 sobre 1 metro al cuadrado. Cuando se aleja 2 metros, la ve 4 veces más difusa, no 2 veces más difusa. O sea, como la intensidad. ¿Sí se puede hablar de intensidad en ese caso? Exactamente, es la intensidad que se percibe, porque imagínese que cada fuente de luz es como si estuviera emitiendo una esfera de luz en todas direcciones. Entonces, cuando usted es un observador, usted, mientras más lejos está, usted está viendo apenas como un pedacito de esa esfera. Que además se va expandiendo la esfera a medida que se aleja. Exactamente. Entonces usted apenas ve un pedacito de esa esfera expandida mientras más lejos está. Si usted está muy cerquita a la fuente de luz, pues el pedazo de la esfera que ve es más grande. Sí, por eso pues uno no puede ver con la linterna infinitamente, ¿no? Exactamente. Entonces, pues es difícil ver una estrella tan lejos, pues porque es muy difuso. Estamos hablando de una estrella que... sí, llegará como un fotón por ahí. No se puede ver una estrella. Nosotros vemos galaxias, por ejemplo. O podemos ver la radiación de fondo de microondas que brillan todo el cielo, pero ver una estrella individual es bien difícil, y esta vez ellos piensan, estos observadores piensan que están viendo esa estrella por una conjugación de eventos, por un arepaso tremendo cósmico, y principalmente por un efecto que se llama lente gravitacional. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Entonces, ¿usted alguna vez jugó con las lupas a quemar cosas con lupas? Sí, todavía, de hecho. Todavía. Pues si no lo han hecho, se perdieron una de las cosas más divertidas de la infancia, la juventud o la adultez en el caso de Esteban. Y es cómo utilizando un objeto, un instrumento óptico, ustedes pueden concentrar y amplificar la luz. Entonces, no necesariamente tiene que ser una lupa, lo pueden hacer con un vaso con agua o con una botella o con un pedazo de vidrio. En general, eso altera el camino de la luz y ustedes la pueden concentrar, y en general ni siquiera hace falta concentrarla, sino se ven como esos patrones de luz como si fueran arcos, ¿no? Esos arcos tienen un nombre en óptica que se llaman cáusticas, que es como los puntos en los que se acumula la luz distorsionada por el efecto de ese material óptico. Y en el caso de un vidrio o una botella, ese cambio en la transición de la luz viene dado por el cambio en el índice de refracción. La luz viene en su línea recta, fresca, por el aire o en el vacío. En el caso de las estrellas, pues en el vacío. Entra a la atmósfera, va a través del aire, llega a la botella o a las gafas que ustedes tienen, y el cambio en el índice de refracción es lo que cambia la orientación de la luz y produce esos patrones tan complejos. Si fuera un lente simple como el de los exámenes, en mi época existía el ICFES y le ponían unos problemas de óptica. Generalmente eran lentes cóncavos y convexos, que son fáciles, pero pues en realidad usted tiene una vaina que no necesita tener una forma regular, entonces usted le puede dar un patrón rarísimo. Resulta que en el universo existen lentes gravitacionales, que no es otra cosa que la deformación de la luz por el efecto de la materia. Entonces, en este caso, en lugar de tener un vidrio que cambia el índice de refracción y cambia la velocidad de la luz y cambia la trayectoria de la luz, lo que hace el lente gravitacional es deformar la luz simplemente por el efecto de la materia. Nosotros sabemos que eso existe porque muchas veces se pueden ver estrellas que están detrás del Sol, junto al Sol, porque el Sol, esa fue la mayor comprobación pues, de la teoría de la relatividad de Einstein, es ver un eclipse de alguna estrella detrás del Sol no necesariamente oculta la estrella, sino usted lo puede ver porque la luz de esa estrella se curva alrededor del Sol. Qué loco. A mí algo que me parece que se parece un poquito es como, no sé si se ha hecho el experimento que coge una varilla de plástico y le carga estática como con una valletilla y la pone cerca del chorro del agua, que el agua se dobla un poquito.
¿No lo ha hecho? No había hecho eso, pero tiene todo el sentido, claro, porque el agua es polar. El agua es una molécula. Es una molécula. A mí eso me parece que es muy parecido, pues, como al efecto que se da del lente gravitacional. En este caso, pues, que el tubo de plástico sería como un cuerpo gigante de mucha gravedad, ¿no? Como el cuerpo gigante, como el sol en este caso. Claro, en esa analogía, la analogía de un rayo de luz sería el chorro de agua. Exacto. El tubo de plástico en el cual se ponen partículas cargadas. Cuando usted lo frota contra algo, lo que está haciendo es cargar la superficie. Entonces eso haría las veces del sol o el cuerpo que está desviando. Entonces cuando el lente gravitacional en general no necesita tener o sea, no es una pelota o una esfera. Entonces la analogía es un poco más complicada porque en general nosotros no sabemos cuál es la forma del lente gravitacional. Nosotros lo que vemos son arcos, y de hecho las imágenes del telescopio espacial Hubble, y es uno de los grandes descubrimientos que logramos con el Hubble cuando se comenzaron a hacer esas imágenes de campo profundo en luz visible y de infrarrojo cercano, aparecieron un montón de arcos. Esos arcos son galaxias cuya luz estaba siendo deformada y amplificada en algunos casos por la materia, y en este caso el lente gravitacional puede ser materia oscura, no necesariamente tiene que ser materia que esté emitiendo luz, sino puede ser materia oscura que está deformando la luz a su paso. Eso lo hemos visto con la radiación de fondo de microondas. Uno de los resultados grandes de Planck, por ejemplo, fue un mapa de la materia oscura basado en la deformación por efecto del lente gravitacional de la radiación de fondo de microondas. Se ve en esos arcos de Hubble, y en este caso ellos piensan que una estrella en particular en una galaxia muy lejana, muy lejana, muy temprana, en una galaxia muy lejana. Estaba hablando de galaxias tempranas, pero sí pega mejor con una galaxia muy lejana. Star Wars. Pues resultó siendo amplificada terriblemente. Entonces, obviamente eso fue una noticia enorme, porque imagínense ver una estrella que puede ser de las primeras estrellas que comenzó a iluminar el universo, pues es un descubrimiento enorme. Oye, yo había visto a alguien tuiteando de que nos habían detectado estrellas de algún tipo, no me acuerdo, como dos, algo, no ni idea, pero que esa estrella podría ser parte de un tipo de estrellas como que solo quemaban helio e hidrógeno, y que nos han detectado de esas, algo así, o si estoy hablando pura carreta o si tiene sentido. No, es cierto, es cierto. Esteban, imagínese que los elementos más pesados se forman dentro de las estrellas. En el Big Bang se formaron solamente helio, hidrógeno, por supuesto, pues hidrógeno, helio, litio y algunas pequeñísimas cantidades de elementos más pesados, pues además de los isótopos del hidrógeno, deuterio, tritio y del helio 3. Entonces, esos elementos que se formaron a partir del Big Bang son los únicos que existían cuando comenzaron a iluminar las primeras estrellas. Todo el resto de elementos se tuvieron que cocinar en el interior de las estrellas, simplemente porque energéticamente es difícil pegar esos átomos juntos para crear átomos más pesados. Entonces se tuvieron que cocinar en el centro de las estrellas, donde por gravitación se forman unas presiones extremadamente altas, y por fusión nuclear entonces se comienza a crear ya elementos como nitrógeno, carbono y oxígeno, y esas cosas de las que estamos hechos nosotros. Mientras usted va más atrás en el tiempo, pues se supone que usted está viendo el universo como era, simplemente porque se demora más en llegar la luz. Entonces, como si uno pudiera ver más joven la historia de su familia, simplemente porque hasta ahora le están llegando los telegramas que se mandaron hace muchos años, haga de cuenta. Entonces, en este caso, si esta estrella resulta ser lo que es, porque ya le voy a contar que este hallazgo no está libre de controversia, resulta que esta estrella viene de una época en la cual el universo era casi neutro. No había fuentes de luz ionizante. Entonces solamente existía ese mar de luz. No, pero espere, ¿cómo así fuente de luz ionizante? Ah, bueno, perdón. Pequeña historia del universo por si le preguntan en el cóctel. Entonces, el Big Bang, pues era un estado en el que el universo era mucho más caliente que ahora. Y como el universo se ha estado expandiendo, pues se ha ido enfriando. Entonces llega un punto en el que la temperatura de esa radiación, de esa luz, no es suficiente para ionizar, o sea, para arrancarle los electrones a un átomo de hidrógeno.
Ah, ok. Entonces, cuando usted se expande, a medida que se va expandiendo el universo, se va enfriando esa sopa de radiación, y cuando está tan frío que ya no alcanza los 13.4 electronvoltios, otro dato de cóctel, que se necesitan para arrancarle un electrón a un átomo de hidrógeno, pues simplemente el hidrógeno se queda neutro, y entonces no existe radiación ionizante. Entonces, por eso es que lo llamo ionizante, porque no produce no arranca ese electrón del átomo de hidrógeno. Entonces, okay. Esa sopa de hidrógeno pues era neutra. Eso es lo que se llaman las épocas oscuras del universo, porque no había estrellas. Cuando se comienzan a formar las primeras estrellas por acumulación de ese hidrógeno y por reacciones nucleares, esas primeras estrellas están quemando casi solamente hidrógeno, casi solamente esa materia prima que viene del Big Bang. Y ese es el comentario que tenía usted. Okay. Efectivamente, eso tiene un nombre, se llaman estrellas de población 3. ¿Por qué 3? No 2, no 1. Bueno. Casi le pego, yo estaba como 2, sé que no era 1. Realmente no importa, pues es un poco técnico, porque son población 1, población 2, población 3. El caso es que las de población 3 son las primeras estrellas, y son estrellas que son bien interesantes porque primero mientras más pristino es ese hidrógeno, menos contaminación de elementos pesados tiene, pues tienen propiedades ópticas distintas a las que tiene, por ejemplo, ahora nuestro Sol. Entonces son estrellas que podrían ser muy, muy masivas y están en unas supernovas que son mucho, mucho más poderosas que las supernovas que existen ahora. Nosotros estimamos que desde las primeras estrellas hasta ahora hay unas 7 o 6 generaciones de estrellas. Ahí lo que estoy haciendo es dividir el tiempo de la época de reionización, es decir, la época en que pensamos que se iluminan las primeras estrellas, hasta ahora, y se cuenta cuánto vive una estrella más o menos. Entonces unas 6 o 7 generaciones de estrellas para tener los elementos que tenemos ahora. Por ejemplo, si no hubieran transcurrido varias generaciones de estrellas, no existiría platino en la Tierra. Ni platino, ni oro, ni esos elementos que se crean en las explosiones de las supernovas. Tampoco existiría hierro o níquel. O sea, chao prótesis. Exactamente. Chao prótesis, chao mercado del oro. Chao hierro de la sangre. Chao hierro de la sangre. Si por lo menos no existiera una generación de estrellas, chao nitrógeno, chao hidrógeno, chao azufre. Oye, Juan Diego, pero entonces de esas estrellas de las que estamos hablando, pero si se han detectado antes alguna de estas de población 3? Nunca. O sea, esto también es wow en ese sentido. Y ahí entra ya la controversia. Porque es cierto que es posible que esta estrella lejana se haya detectado, pero nos hace falta una información concluyente para determinar si esta realmente es una estrella de población 3 o si realmente es un objeto tan lejano, y es el espectro. El espectro, que es decir, la luz que emite en distintas frecuencias, los colores que emite. O sea, en términos como muy coloquiales, el arco iris de esa estrella, pongámoslo así. Exactamente, es el arco iris de esa estrella. Porque en este caso el telescopio Hubble la midió con 3 filtros nomás. Entonces midió, haga cuenta, como el rojo, el verde y el azul, y a partir de eso construimos pues la luz de esta estrella. Pero realmente el hecho irrefutable que confirmaría que efectivamente esta estrella está donde creemos que está sería un espectro, porque no solamente nos daría los componentes de esa estrella, sino el corrimiento al rojo, del cual ustedes hicieron un video buenísimo en Shots de Ciencia esta semana en Instagram. Véanlo. Esos corticos de Shots de Ciencia son buenísimos, donde Efra estaba explicando cómo el movimiento relativo de una fuente de luz o de ondas en general pues hace que cambie la frecuencia. Entonces, si esto está a la distancia que creemos que está, pues el corrimiento producido por la expansión del universo le debería mover todas las líneas de emisión a un punto en particular. Y ahí sí, mejor dicho, si no me lo dan cogido, lo tengo ya, efectivamente se sabría cuál es la velocidad de expansión del universo en el momento en que emitió esa estrella, que ni siquiera sabemos si existe ahora. Probablemente la estrella dejó de existir hace mucho tiempo. Oiga, pero entonces, ¿por qué tanto escándalo si todavía parecería que faltaran como pasos un poco cruciales? Porque los modelos que ellos hicieron sí son bien concluyentes. Pero entonces hablemos primero de la parte positiva y luego sí le cuento cuál es la controversia. Resulta que modelar esos lentes gravitacionales es un camello ni el berraco, porque usted no sabe cuál es la forma del lente, es decir, lo que está deformando la luz, y usted no sabe cuál es la fuente
que le está produciendo la luz del lente. Entonces es un problema de muchas variables que usted tiene que ajustar al mismo tiempo. Entonces ellos tienen bastantes modelos y es un problema computacional bien difícil. De hecho, muchos de mis colegas que trabajaban en lentes gravitacionales ahora están trabajando en la bolsa porque son buenísimos haciendo esas predicciones de variables que cambian con muchas variables escondidas. Entonces, pues eso les sirve para trabajar en matemáticas financieras, pero también para modelar esos lentes gravitacionales. Resulta que la modelización sí es muy buena, o sea, realmente ellos hicieron el trabajo de modelar cómo es el lente, cuál es el lente, de hecho están seguros más o menos de cuál es el lente, es un clúster de galaxias, saben que la galaxia en donde posiblemente está esa estrella sí es una galaxia que está lejana, está más o menos pues cuando el universo tenía apenas 1.000 millones de años, eso está bastante bien. Y la estrella está justo sobre uno de esos arcos, pero entonces ya viene la controversia, que era de la que no se habla. Y pregunta, primero, más o menos en qué momento aparecen galaxias, o sea, primeras estrellas, pero en qué punto se empiezan a formar galaxias, como en la historia del universo, que tanto después de la primera estrella. Esa es, creo que la pregunta del millón, y va a lo que estábamos hablando al comienzo de la conferencia en Niza, y es cómo evoluciona esa materia, no la materia oscura o la energía oscura, no, sino la materia de toda la vida, o sea, la materia de la tabla periódica, cómo evoluciona con la historia del universo. Es una pregunta bien complicada. El universo forma estructuras de forma jerárquica, es decir, se forman primero las más simples y de las más simples usted va comenzando a acumular más grandes. Entonces, nosotros vemos, de hecho, cuando estudiamos objetos a distintas distancias, es decir, atrás en el tiempo, que los clústeres de galaxias, por ejemplo, los grupos de galaxias aparecen solamente pues, en el universo relativamente cercano. Antes existen galaxias en asociaciones, antes solamente existen galaxias cerquitas, y eso pues es una de las predicciones de la gravedad. Si usted solamente tiene gravedad como fuerza que está actuando para producir la estructura del universo, pues es natural que usted forme primero cosas chiquitas, a partir de ellas forme después cosas grandes. Entonces lo más posible es que estas primeras estrellas se hayan formado solitas y después, a medida que se forman nuevas generaciones de estrellas, esas nuevas generaciones de estrellas, por tener contaminación de elementos más pesados que el hidrógeno, no pueden alcanzar masas tan grandes como las que pensamos que pueden alcanzar esas estrellas primordiales hechas solo de hidrógeno. Entonces formarían estrellas cada vez más chiquitas que sí están asociadas, y las galaxias comenzarían a aparecer un poco antes de que el universo tenga la mitad de la edad que tiene ahora. Pero es parte del problema, porque pues mientras más lejos, más tenues, más difíciles son de ver. Entonces sabemos, por ejemplo, que la formación de estrellas era más intensa antes en el universo. Ahora estamos como en un valle de formación de estrellas. No se están formando tanto las estrellas como se formaban antes. Wow. Pero las galaxias, ¿cuándo aparecen las primeras galaxias? Es uno de esos temas. De hecho, hace parte de los objetivos de los principales observatorios que existen en el mundo. Si usted se mete a la página del JWST, uno de los objetivos del JWST es observar cuándo se forman las primeras galaxias, cuándo se forman las primeras estrellas. Ok. ALMA también, el interferómetro en Chile también tiene ese mandato. Muchos de los observatorios se crearon precisamente para contestar ese problema. ¿Cuándo se forman las primeras galaxias? Mejor dicho, hice la pregunta. Como la pregunta. Es la pregunta. Oiga, Juan Diego, pero entonces, ¿cómo saben que eso que están viendo es una estrella y no una galaxia, por ejemplo? Porque la luz es distinta al arco. Resulta que eso se ve aumentado como en el arco que produce. Ok, por el lente gravitacional. Por el lente gravitacional, el arco es de un color distinto a la estrella. La estrella sí realmente se ve como un punto sobre ese arco, y los colores de la luz en esas tres bandas sí son muy distintos a los colores de la luz en el arco. La luz en ese arco sí parece ser pues el conjunto de muchas estrellas iluminando al tiempo, mientras que esta estrella solita tiene colores muy distintos, y ahí entra ya la controversia. Resulta que ya después de la resaca del hallazgo, obviamente esto es ciencia, realmente es el mayor honor que puede tener uno cuando tiene un resultado, es que le tiren piedra al día siguiente. Sí. Pues porque significa que es algo controversial o que realmente está expandiendo las fronteras del conocimiento. Esa es la idea, ¿no? Es la idea, ¿no? Pues si dijéramos, bueno, esta ya es la estrella más lejana jamás y ya dejamos, listo, y entonces ya como le pusimos un nombre chusco, entonces ya no necesitamos una que esté más lejos, pues aquí estamos jugando, realmente estamos jugando al libro de los Guinness Records y no a la ciencia. Entonces,
de hecho los autores del estudio también lo reconocen dentro del paper, dentro del artículo, y es pues que sin un espectro no hay una conclusión indiscutible. Y al día siguiente sí, muchos de los astrónomos, especialmente astrónomos que estudian estrellas en nuestra galaxia, identificaron que posiblemente, o sea, una de las alternativas que pueden existir es que haya una estrella enana marrón que haya caído justamente en ese arco y que estamos viendo un objeto que está dentro de nuestra galaxia y no un objeto que está en una galaxia tan lejana y haya sido tan amplificado y sea una de las probablemente las estrellas más de las primeras estrellas formadas en el universo. O sea, si no hay espectro, ¿puede ser algo que estaría aquí en nuestra galaxia? Sí, pero eso es lo concluyente. Lo que pasa es que siempre son las medidas más ambiguas las que dan los mejores resultados, ¿no? O sea, si esos colores fueran exactamente como se ven las enanas marrones, pues sí, apague y vámonos. Ni siquiera hubieran comenzado a hacer el estudio. Sí, total. Pero no es concluyente, tampoco es exactamente como una enana marrón. Los colores, sí, algunos de los colores en esas tres bandas son consistentes con una enana marrón, pero hay otro de los colores que no tiene consistencia con una enana marrón, entonces sería una enana marrón, pero no... enana marrón, por si le preguntan un cóctel, es una estrella que tiene muy poca masa. Es una estrella que es más parecida a Júpiter que al Sol. Okay. Es una masa de gas que no logra producir tantas reacciones atómicas en su núcleo y entonces pues no sería tan brillante como por ejemplo nuestro Sol o una estrella que tuviera más masa. Son estrellas que tienen masas más comparables a las del planeta Júpiter que a las del Sol. Entonces lo concluyente ahí está y ahí entra el JWST a solucionar esto. Y van a observar el espectro de esta estrella. Ya está como primera tarea. ¿Y cuándo empezarían a hacer como ya observaciones serias el James Webb? ¿Sabe? Pues está todavía en comisión. Está en fase de comisión. Es decir, la fase de comisión es... Con los telescopios es como cuando usted le dan el juguete de Navidad y lee las instrucciones, pero también le gusta, pues obviamente es un equipo estamos hablando de billones de dólares, no es como que estén jugando realmente con el telescopio, sino están haciendo todas las pruebas que corresponderían como a cuando uno juega con un juguete nuevo para identificar pues todas las capacidades, alinear todos esos espejos que tiene, identificar cuál es el patrón que produce cuando se observa, por ejemplo, una estrella, para corregir observaciones de objetos más... Y seguir enfriando los instrumentos, ¿no? Todavía se siguen enfriando. Enfriar los instrumentos. Ayer, estamos grabando esto el 14 de abril, ayer anunciaron que MIRI, el instrumento de infrarrojo que se hizo en Heidelberg, en el Max Planck de astronomía, llegó por primera vez a su temperatura operacional. Entonces hasta ahora están enfriando los instrumentos. ¿Y cuál es la temperatura? Es que eso es impresionante. Menos 260 grados centígrados. Son temperaturas criogénicas, no son temperaturas en las que estén los refrigeradores para el Bonais. Pero sí, pues son temperaturas a las cuales se tienen que enfriar todos los instrumentos, simplemente porque si no los enfrían, todo el instrumento está brillando en esas frecuencias de luz y entonces no se podría ver un carajo. Entonces están enfriando los instrumentos precisamente para que se puedan distinguir señales en el cielo de las señales que produciría el mismo instrumento. Entonces hasta ayer estaban enfriando y pues entre las primeras observaciones, porque obviamente creo que eso es lo más valioso de este descubrimiento. Es uno de esos casos precisos en los que usted dice, no, pues tengo que apuntarle a este objeto y ya, listo. Tocó hacerlo. O sea, es una propuesta que es demasiado tentador. Y lo van a hacer, va a ser uno de los primeros resultados, pero como con la lotería, ¿no? Para ganarla hay que comprarla. O sea, para que apuntaran el JWST a ese objeto en particular, pues tenían que haberlo descubierto primero haciendo este tipo de observaciones. Entonces, por eso es que yo tengo problemas con eso de una observación que cambiará nuestra concepción del universo. No, o sea, realmente las concepciones del universo que valen la pena cambiarse toman mucho tiempo en cambiarse. De pronto son cosas como más trascendentales, no sé, como la relatividad. Eso sí creo que cambió nuestra forma de entender el universo. Pero porque nosotros vemos la película en reversa, Esteban. Pues a Einstein le tomó muchísimo tiempo. Obviamente le ayudó mucho que Eddington, el astrónomo inglés, pues organizó todas esas expediciones para observar los eclipses solares donde se podía observar precisamente el efecto gravitacional producido por el Sol que confirma la relatividad. Y pues la teoría de Einstein pegó rapidísimo
como por esa combinación de un resultado observacional que la confirma inmediatamente. Sin embargo, la relatividad, imagínense, ha tomado casi un siglo pegar, que todavía nosotros la estamos comenzando a entender que pues es una expansión de nuestra percepción del universo, que nuestros sentidos de primates terrestres pues no son suficientes para entender la inmensidad del universo. Es parte de eso, de puro canzón. Obviamente yo digo que a mí me cambió mi visión del universo, saber cómo se hacen las morcillas, pero por ejemplo, ¿qué resultado astronómico a mí me cambiaría la visión del universo? Por ejemplo, encontrar una señal inequívoca de vida en otro planeta, de una forma de vida en otro planeta. Por eso es que es tan importante eso, porque esa noticia, mejor dicho, o sea, cuando usted le digan mañana que se han encontrado bacterias en una luna de Júpiter, eso sí, mejor dicho, va a tener implicaciones sociales en todos los estratos, imagínese. Claro, se atenta contra nuestro tierracentrismo y nuestro antropocentrismo de una forma directa. Desde las implicaciones religiosas de, bueno, si existe vida en otros lugares del universo, fue creada por la misma entidad a la que le asignamos eso, es un problema teológico, ¿no? Eso sí, mejor dicho, sacudiría los cimientos del entendimiento humano. Esta es una noticia buenísima, es un resultado realmente excitante, sobre todo porque el paper está muy bien hecho, es un resultado computacional muy berraco y pescar esos arquitos son un camello. Oye, de hecho, eso le iba a preguntar, o sea, esas personas, ¿cómo dan en esa pequeña región del espacio? O sea, como ¿alguna razón para apuntar ahí al telescopio? Hay varios campos de visión profunda del Hubble, en los cuales simplemente el telescopio apuntó durante semanas, y hay gente que estudia las morfologías de galaxias en esos campos. En realidad son campos bien chiquiticos. El campo ultra profundo de Hubble no es más grande que el ojo en el oso de la moneda de 200 pesos colombianos cuando usted la pone en la mano y estira el brazo. Es un campo chiquito, es bien chiquito en el firmamento. Entonces, en general, se utilizan guías en otras frecuencias, por ejemplo, incluso en ondas de radio o en ondas de rayos X, para buscar el gas caliente que existe en los clústeres de galaxias. Cuando hay grupos de galaxias, en general no solamente están las galaxias, sino el gas que está muy, muy, muy caliente. Está a millones de grados centígrados. Y es gas muy difuso que brilla mucho en esas otras frecuencias e indica que hay algo interesante ahí, que hay mucha masa acumulada. Ese es un candidato perfecto para lentes gravitacionales, porque usted sabe que lo que esté detrás de un objeto así es muy posible que haya producido un lente, o simplemente por observación. Hay gente que se dedica a observar esos arcos. Yo estuve transversalmente relacionado con eso porque uno de mis resultados, yo trabajo en la galaxia, yo no hago astronomía extragaláctica pues en general, aunque física es física, ¿no? Está en todas partes y astronomía es astronomía, los principios son los mismos, pero uno de mis resultados lo utilizó alguien que estudia lentes gravitacionales, que cuando me dijeron el nombre de la persona, yo pensé que me estaban tomando el pelo porque tiene un nombre perfecto, se llama Camille Avestruz. ¿Camila Avestruz? Camille Avestruz. Es una francesa que trabaja en identificar esos arquitos. Pues aparte de tener un nombre realmente espectacular, le interesó la forma en que yo identifico objetos elongados, esos filamentos como Magdalena y esas cosas. Y ella trabajando en lentes gravitacionales. Pero pues es un pescado mucho más jodido de fritar. Porque esos arquitos, modelar los arquitos, porque no solamente un arco, ¿no? Le puede producir muchos arcos. Y si usted quiere hacer el experimento en la casa, coja una botella de agua o un vaso con agua, párese al pie de una ventana a través de la cual está pasando el sol y comience a jugar con el vaso de agua, sí, a ver todos los arcos que usted puede generar. Y eso es hacer como ingeniería reversa, ¿no? Es como tener el arco y tratar de imaginarse cómo sería el vaso, más o menos, algo así. Yo no lo hubiera podido poner en mejores palabras, Esteban. Es ingeniería en reversa. Está reconstruyendo un objeto a partir de esos arcos, y eso es un camello. Qué loco. Oye, ya para cerrar, entonces estamos esperando, ellos van a hacer como los experimentos que faltan, lo del espectro, o qué se viene con este tema de la estrella. El espectro, yo creo que cuando el JWST ya esté operacional va a ser uno de los primeros proyectos que se van a observar. De hecho, ellos lo anunciaron precisamente como un abrebocas para el JWST, también pues para celebrar el aniversario del Hubble. Lo más posible es que pues esto no se nos va a escapar muy pronto del radar, esto va a volver. Pues es una de las noticias, creo que del año, no solamente por la noticia, sino porque el JWST le está apuntando a eso, y realmente encontrar las primeras estrellas del universo es, pues hace parte de esa narrativa
de cómo evoluciona la materia y contar nuestro cuento. ¿Qué hacemos aquí? Si usted realmente quiere explicar qué hacemos aquí, pues eso es contar la historia del gas desde el Big Bang hasta que nos sentamos aquí, Esteban Pardo y Juan Diego Soler, a hablar sobre las primeras estrellas del universo. Como esos átomos de una forma este par de gatos hablando de... No, mentira. Gato yo. Ay, oiga, no, muy chévere, qué nota. Erendel es que se llama, ¿cierto? Erendel, sí. La estrella de la mañana, que también aparece en los libros de Tolkien. Es la botellita de luz. Es la botellita que le da Galadriel a Frodo. Exactamente, sí. Es la botellita de luz que le da Galadriel a Frodo, que utiliza para iluminarse en esos peladeros donde se va Frodo. Ese sí que se fue a un peladero, ¿no? Pucha, sí. No, es que le tocó un guía un poco particular, además. Pero bueno, no, para referencia está El Señor de los Anillos, los astrónomos tienen bastante talento para eso. Oiga, no, Juan Diego, muchísimas gracias. Qué notición. Y chévere cómo se conecta también con el futuro del James Webb, como están en conjunción los dos telescopios trabajando de la mano. Me parece muy chévere eso. Hay algo chévere, Esteban, cuando uno comienza a meterse. Obviamente, pues esta es mi tarea, la astronomía es mi oficio, entonces yo tengo que estar pendiente de estas noticias, y pues eso es que se habla en los laboratorios y sobre esas noticias de prensa. O sea, inevitablemente es como la parte al público de nuestro trabajo, entonces se tiene que discutir. Pero es chévere cómo se encuentran esas relaciones, ¿no? Que, o sea, el lanzamiento del James Webb no es simplemente para medir algo completamente inesperado, sino que realmente estamos progresando en distintas direcciones. O sea, usted no puede hacer la física de comienzos de siglo con el James Webb, sino que tuvimos que haber aprendido muchas cosas a través del Hubble y a través de telescopios en la Tierra y otros telescopios espaciales para como llenar nuestra caja de herramientas para realmente explotar el potencial del James Webb. Es como una perla más en todo lo que hemos logrado los humanos. Sí, a mí me gusta mucho esa referencia de pararse en los hombros de gigantes, que creo que dijo Newton, que es como eso. O sea, el Hubble fue unos primeros cimientos que permitieron pues el James Webb, y el James Webb dará cimientos para quién sabe qué más. La cita entera es, si pude ver más allá es porque estaba parado en los hombros de gigantes, que en últimas habla como de esa conexión no solamente con la historia del gas o de la materia prima que nos conforma a nosotros desde el Big Bang hasta ahora, sino también la historia del conocimiento humano, ¿no? Que se forma a partir de una historia que no es lineal, se forma a partir de... colectiva, en la cual es muy fácil verla como con esos grandes personajes, Newton, Galileo, Einstein, sino también es una historia de muchos personajes que no son los más visibles. Es una historia tecnológica también, porque para que exista el James Webb tiene que existir mucha gente trabajando en distintos aspectos de la tecnología, del telescopio mismo, de la logística. Entonces es una empresa humana, y creo que si la comenzamos a ver así, como una construcción humana, como lo son las ciudades, como lo son no sé, la internet. Una empresa, creo que es la mejor palabra. Sí, es una empresa en la que todos los humanos estamos invertidos e involucrados. Y quedamos para la próxima entonces. Tenemos que hablar, hay bastantes temas. Vamos a ver cómo nos va. Yo voy para Colombia, voy a la Feria del Libro a promocionar relatos del confín del mundo y del universo. Uy, buenísimo. Tienen que hacer episodio con Efra y con Ignacio. No voy a Colombia desde comienzos de la pandemia, pero voy a estar el sábado 30 de abril en la Feria del Libro presentando relatos del confín del mundo. Y para los que se mueren de ganas de conocer a Juan Diego, pues ya saben, 30 de abril en la Feria del Libro, se le lanzan encima a darle, no mentira, distancia social, ¿sabes? A que les firme su libro y a que lo compren, porque está buenísimo. Esteban, muchísimas gracias y nos estamos hablando. Juan Diego, muchas gracias. Un abrazo.